Nos encontramos en el Archivo General de la Nación, hoy jueves 1 de febrero del año 2018, en un encuentro número 10 en este caso, de todo lo que hemos venido siguiendo, con Narciso Isaac Conde, en el marco del proyecto Izquierdas Dominicanas. Buenos días y gracias por acoger nueva vez. Bueno, mira, un buen día iniciando el segundo mes. Sí. Nos acompaña. Es el mes de Camaño también, en términos de lo que fue Caracoles, y el mes de la separación de Haití, ¿no? Sí. Está con nosotros Roberto Rodríguez en cámara apoyándonos. En este encuentro, revisando un poco el anterior, hemos visto, ¿verdad?, que trabajamos en el anterior varios temas importantes, todo lo que fue la conformación de la FR, su base programática, régimen interno, los grupos que entraron a ese acuerdo, sobre qué base, las dificultades también, como fue algo vivo y fue también sobre la base, en el marco de los procesos de la lucha de clase nacional e internacional que ustedes hicieron ese proceso, y también las dificultades. Se profundizó en ese encuentro pasado sobre el proceso cubano, tu proceso de elaboración, tu crítica, ¿verdad?, al mismo tiempo que tu defensa de lo que es la revolución, pero todo eso, las tensiones que generó en algunos momentos, incluso con el propio Fidel, los debates que en algunos encuentros se dieron. Todo eso también no entró en la perspectiva de la revolución, de la organización, etcétera. Pero tu último proyecto, podríamos decir, no el último, pero ya en términos particular, lo que surge después de la FR con un gran conglomerado de la FR y no de la FR, porque hubo, que es el movimiento camañista, Círculo Camañista, ¿verdad?, y luego movimiento camañista. ¿Sobre qué se basó? ¿Qué ha sido esa experiencia? Mira, ese proyecto tuvo el antecedente del trauma, podemos decir, para mí muy doloroso, porque yo no había participado en toda mi historia en ninguna decisión. Yo venía de militancia, primero en la agrupación política 14 de junio, tuve una efímera militancia en el MPD, luego PSP se transforma en PCD, tiene una larga historia. El PCD no se dividió, sino que fue a la integración orgánica con las organizaciones, como relataba, y formó la Fuerza de la Revolución. Y bueno, ya relaté la crisis en la Fuerza de la Revolución. Para mí se hizo prácticamente insoportable la permanencia, ¿no? Y las perspectivas que veían era de un proceso muy desgastante. Entonces opté por salir, pero eso también creó. No lo hice en términos de las clásicas divisiones, de las diatribas, de todo esto, sino que delimité el porqué. Y entonces se produjo un fenómeno, que fue que una cantidad numerosa de compañeros y compañeras tenían ese mismo sentimiento de disgusto interno y fueron optando progresivamente en varios meses por retirarse de la FR. Entonces, lógicamente, con las coincidencias, nos juntamos y comenzamos a consensuar una idea de crear una organización en una lógica de nueva izquierda, decíamos, ¿no? De nueva izquierda revolucionaria, marxista, socialista, comunista. Pensándolo también, y ya creo que hablé de esto, en que era importante a ese contenido darle también una identidad nacional. Y entonces cogimos todo el tema de Abril, de Camaño, líder político-militar de ese proceso, antiimperialista, que incluso concluye su vida con una proclamación de lealtad a las ideas comunistas después de su estancia en Cuba. Pues tomamos el tema del camañismo y nos fuimos primero por una construcción un poco desde abajo hacia arriba, que los círculos camañistas.
formar los círculos. Los círculos camañistas rápidamente... ¿Esa concepción de los círculos a qué se debió? Se debía fundamentalmente a buscar primero una denominación atractiva y establecer una forma de militancia en la que el organismo de base, como se le dice normalmente, el organismo fundamental fuera esa reunión con una característica más flexible que las estructuras celulares de antes, en el sentido de la periodicidad de las reuniones, de la forma de trabajo, y pensando en que articulándose los círculos podíamos llegar a un punto en que se podría formar un movimiento. Y así lo hicimos. No recuerdo exactamente cuánto duró el espacio de los círculos, creo que fueron unos 2 años. Y entonces ya con el acumulado y presencia en diferentes puntos del país, hicimos un congreso fundacional del movimiento camañista. Es decir, el movimiento camañista y los círculos, sus organismos. También ahí en las normas creamos también la idea, que no se ha desarrollado debidamente porque hay una tradición que frena, de crear redes de militantes individuales también. Entonces, con los círculos y con las redes, construir este movimiento. Debo decir que el congreso, el primer congreso del movimiento camañista, fue un congreso muy rico en contenido. Y quizá uno de los mejores documentos programáticos en términos de su actualización del movimiento de izquierda. Contamos con él por ese debate previo y el debate en el Congreso. Son las líneas programáticas del movimiento camañista y las normas. El tema es que, habiendo ya logrado, se conocían más los círculos que el movimiento, que fue de reciente formación, y debo decir que el sistema de dominación reforzó una línea de invisibilización de ese factor nuevo. Es decir, no daban cancha en los medios de comunicación. Yo creo que hablé de cómo habíamos logrado que el PCD, que tenía una gran proyección, le trasladara a través de los dirigentes históricos del PCD esa proyección a Fuerza de la Revolución, junto con su accionar, que le dio rápidamente, se convirtió en una referencia nacional. Con el movimiento camañista no ha pasado eso. Eso está todavía un tema pendiente, pero también porque nosotros no vimos el movimiento camañista como un fin en sí mismo, ni como la meta en sí, sino que se debía ser un factor para, desde esa reflexión de un análisis detenido, profundo de la sociedad dominicana, de la crisis mundial, de la situación del continente, con todos estos elementos que veníamos acumulando en términos de las reflexiones en torno a las diferentes formas de explotación, opresión, discriminación, cómo lograr una confluencia de todas estas, con la rectoría de la dominación de clase, la más universal de todas, el tema del feminismo, el tema del adultocentrismo, el tema del medio ambiente, cómo entraba en el marco de la crisis capitalista. Desde esa elaboración, proceder a buscar las coincidencias con otras organizaciones. Entonces surgió posteriormente la izquierda revolucionaria, que ya tiene un buen periodo de mucha estabilidad en términos de su composición. Pero debo decir que el movimiento camañista sufrió un trauma también, que lo afectó muchísimo, aunque nos repusimos. Podríamos decir fue el trauma que tuvo como epicentro Bonao y todo el tema aquel de las viviendas, que fue a raíz del impacto del huracán George. ¿Fue George? ¿O David? No, fue después, posterior. Fue George, porque George fue en 98. Fue una tormenta. Sí, fue una tormenta. Fue una tormenta. Inés, creo que algo así. Una tormenta posterior. Bueno, el hecho es que
Bueno, ya estaba toda la impronta solidaria de Venezuela en el continente. Porque fue una vivienda que construyó el gobierno venezolano, Chávez. Que nunca nosotros la pensamos, nosotros influimos sobre el embajador para que se escogiera Bonao entre los sitios que se escogieron, por los daños que habían sufrido ahí. Pero no para hacer de eso un medio de recursos económicos ni nada de esto. Sin embargo, ese esfuerzo se degradó con una intervención inapropiada, con muchas relaciones soterradas con las autoridades, con los jefes del PLD, con el propio Nova, senador. Eso tenía un antecedente también que no fue bien percibido inicialmente, que fue la participación de compañeros del movimiento social que pertenecían al movimiento camañista, que habían sido del PCD, habían sido de Fuerza de la Revolución, en el Consejo de Desarrollo de la provincia de Bonao, y también un determinado proceso de degradación ética en ese escenario. La expresión de Bonao no era una expresión solo de Bonao, eso impactó el movimiento y obligó a sanciones bien definidas y drásticas. Cuando sale sancionado por una decisión casi unánime de la dirección Fernando Peña y los que habían, porque él era el que tenía la relación. Estaba Diego Polo, la relación de enlace, Diego Polo, que era secretario del Consejo, Eleuterio Abad, que después terminó articulado y como candidato hasta del PLD. Ahí se dieron una serie de pasos inconsultos que fueron aflorando posteriormente al calor de las situaciones que se fueron presentando. Afectó mucho la imagen del movimiento, tratamos de delimitarnos tempranamente, pero el daño estaba hecho y no era cualquier cosa, porque de todas maneras Fernando tenía un nivel de liderazgo en ese esfuerzo de construcción y era de lo que había salido de la Fuerza de la Revolución. Entonces, bueno, de ahí en adelante hicimos un gran esfuerzo de recomposición. Prácticamente fuimos muy afectados en toda esa zona, no solo en Bonao. Nos quedamos incluso sin implantación, porque ya algunos compañeros de Fuerza de la Revolución que pudieron perfectamente estar en el movimiento camañista habían guardado distancia porque conocían más de cerca los procesos, como el caso de Rafael Abad. Ya luego se produce la incorporación. Se retoma la relación. Y se produce la reincorporación al movimiento camañista de ese liderazgo, y podemos decir que ahora tenemos una estructura significativa en esa zona. Pero todo esto retrasó el proceso de desarrollo, de expansión del movimiento camañista. Y golpeó el movimiento en Bonao también. Golpeó el movimiento en Bonao, pero de eso se extendía a Maimón, a Cotuí, por el rol que jugaba Bonao en todos esos sitios. Afectó San Francisco de Macorís, porque Fernando tenía también responsabilidades en San Francisco de Macorís. Y además afectó otros sitios de rebote. ¿Me entiendes? De rebote, pero sobre todo creó un estado de ánimo diferente, de un periodo de entusiasmo, de auge, de avance, a una situación traumática, depresiva, que sin duda alguna tarda muchas veces en ser vencida, ¿no? Tarda en ser vencida y siempre se recuerda con una determinada amargura. También Sí, exacto. Bueno, todo ese tema que creo que he tratado en algunas oportunidades de cómo entonces la gente dice, bueno, pues entonces, ¿en quién podemos creer? Un poco yo digo, bueno, el tema no es creer en esto o en aquello, sino en la idea, en el proyecto, en la propuesta. Pero bueno, de todas maneras, las ideas las tienen que encarnar personas. Y eso afecta muchísimo, de todas maneras, estamos ya en otra fase. Estamos en otra fase porque se logró formar izquierda revolucionaria. El movimiento camañista se estabilizó, está en un proceso hacia su segundo congreso. Hemos hecho... Un poco el impacto, lo que eso ha significado.
lo que ha significado y significó ese problema en el movimiento camañista. Claro, un periodo de bastante depresión. Decía que después vino el proceso. Algunas organizaciones de la izquierda, por todos los factores ya analizados, como que vieron una oportunidad de aislamiento nuestro. Sin embargo, eso se venció rápidamente, porque pensaron que esa ruptura con el discurso de la nueva izquierda y con una crítica constructiva y superadora de prácticas del pasado, de visiones que se habían quedado atrás del proceso, en términos de cómo se están desarrollando estas sociedades, el propio proceso de lucha, pensaban que era una actitud muy separatista y no era así. Era un momento de reafirmar una serie de ideas que podían renovar en el sentido revolucionario, comunista, socialista, el pensamiento de izquierda, y al mismo tiempo ir al reencuentro. Y ahí entonces vimos que ese proceso también se está dando de alguna manera en otras organizaciones, y entonces se produce el fenómeno de la construcción de la izquierda revolucionaria, que tampoco es un proceso acabado, con una modalidad también en la que la izquierda revolucionaria no solo es una suma de organizaciones puramente políticas, sino que incorpora movimientos políticos y sociales vinculados a las fuerzas políticas. Entonces tú ves que en el cuadro de izquierda de la revolución está la Liga Socialista de los Trabajadores, está el MPD, está el Movimiento Camañista, pero están también el FEPAP, el Frente Popular Aniana Vargas de Bonao. Como tal, no, aparte de que hay compañeros del movimiento camañista en Bonao, el FEPAP es parte, el FELABEL, eso ha costado un esfuerzo. San Francisco, está el FALPO, entonces está el grupo Frente Popular Duartiano de San Francisco, pero además eso está abierto. Ese proceso puede seguir desarrollándose. Y todas estas luchas también pueden dar lugar a fenómenos nuevos y hay que estar abierto a ellos. Pero ese fenómeno que ocurre en el movimiento camañista con la crisis en Bonao, ¿hasta qué punto no refleja también el cambio de la forma de organización y los controles? Porque parece que en la visión de los círculos, la forma de organización ya no celular, ¿verdad? Al mismo tiempo que positiva, también implica riesgo. Del funcionamiento, la rutina, el control de los militantes, de los cuadros. O sea, ¿cómo es? Bueno, pues ya en esa fase ya habíamos pasado de la fase de los círculos a una articulación con coordinaciones por regiones, asamblea, porque hacíamos círculos, asamblea, coordinaciones regionales y la dirección nacional electa con una presencia de las regiones. Ya había un nivel de articulación y lo que podía hacer. Pero el tema es que de todas maneras hay una cultura, una práctica de los cuadros, de los dirigentes en el pasado, en el área donde operan, donde tienen mayores articulaciones y procesos abiertos, pues tienden como a autonomizarse, ¿no? y hacer cierto caudillismo, cierto caciquismo, caudillismo, que ahí era fuerte, sobre todo en el caso de Eleuterio, eso era muy fuerte, ¿no? Y entonces otras visiones también que se arrastraban, un poco la visión de la experiencia de la ONG para los temas de la influencia en los movimientos sociales, en las situaciones. Y una práctica, porque no es tanto el tema moral, vamos a decir, yo hablaba hay un elemento ético y hay elementos ahí fueron sumamente permisivos. Yo no puedo asegurar en términos de todo el manejo de los fondos,
pero un nivel de conciliación con las autoridades, de permisibilidad de actos de corrupción que no se denunciaron a tiempo y que fueron desacreditando el movimiento, ¿tú entiendes? Afectando el movimiento. Entonces, todo eso hecho por cuenta propia, en una lógica donde está muy presente, más que el recurso económico, el poder particular en el seno de la organización, la posibilidad de búsqueda de ciertas eficacias que resultan después contraproducentes. Entonces, todavía eso hay que analizarlo más. Un poco aparatismo también, ¿verdad? Exacto, aparatismo. El tema de cómo se usó el Consejo, ¿tú entiendes? Se pasó también a contrataciones, desde el Consejo a contrataciones de proyectos de investigación y de estas cosas, sin que la organización lo conociera. Lo cual no es que el proyecto no valía, podía valer y podía ser justa la remuneración, pero como una organización que tiene influencia en ese consejo va a aceptar que un dirigente de ese consejo acepte un proyecto del mismo. Todo eso se presta cuando las autoridades estaban haciendo lo mismo, ¿te entiendes? Entonces todo eso resonó en la Z. Hay una confrontación de Fernando con Nieves, la recuerdo. Tomaron decisiones de visitar en grupo más o menos masivo a la Z, pero eso desprestigió y me obligó a la delimitación, lo cual era muy doloroso. Yo hice una declaración temprano diciendo eso no está autorizado por la fuerza de la revolución. Por los camañistas. Por los camañistas, no está autorizado por los camañistas. Y entonces, claro, ahí el otro tema también que ha frenado el desarrollo también es el espíritu de cuerpo que tienen las organizaciones. Es decir, la gente no le gusta salir de una organización para otra, ¿tú entiendes? Eso cuesta. Y entonces, la atracción de gente nueva no es un proceso fácil. Ha sido un proceso fácil en este periodo de la historia, por todo lo que ha pasado con las nuevas generaciones. ¿Tú entiendes? Por esa brecha, ese abismo entre las generaciones más nuevas con historia de militancia y su práctica y los códigos y las prácticas y la forma de pensar y de actuar de los jóvenes, ¿no? Igual también en otro terreno, también la gente que se salió de organizaciones, que fueron muchas en todo ese periodo, que se mantuvieron con toda la integridad, sin militancia, participando en movimientos sociales, pero con una cierta renuencia a reeditar una militancia que podía ser traumática, por la manera como se procedía, ¿no? En términos del peso del autoritarismo en las organizaciones y todas estas cosas, la poca cultura del debate, la descalificación por la diferencia. Todo eso afectó mucho nuestro movimiento, no solo nuestro movimiento, yo creo que en la historia latinoamericana, latino-caribeña hay mucho de eso. Pero bueno, estamos Pero no siempre se dieron separaciones. Por ejemplo, que yo sepa, la división anterior, incluyendo la FR, no habían situaciones morales, no habían en discusión así, no. ni conciliación con el gobierno, de cuadro, de dirigentes. O sea, que esto de los camañistas también tuvo una connotación diferente. ¿Qué balance hicieron ustedes? Y sorpresiva. Sí, sorpresiva. ¿Cuál fue el balance como organización, como espacio, de esa experiencia? ¿Cómo entonces superar o evitar eso? Si es que se puede evitar, ¿verdad? Como balance, ¿hicieron balance ustedes como organización de esa experiencia? Sí, hay algunos documentos interesantes sobre eso, buscándole una explicación al fenómeno y también una reflexión sobre los riesgos de la inserción de los movimientos sociales en los mecanismos. En fin de cuentas son mecanismos de Estado, aunque con cierta autonomía, con todo este tema del
de las conquistas, porque eran conquistas reales. Es decir, el movimiento social impuso que Falconbridge destinara fondos para los municipios. Sí, 1%, sí. Pero entonces, hábilmente, el gobierno creó consejos de desarrollo para administrar esos fondos. Entonces, estaba el dilema, si dejar eso en manos del gobierno o si tener una presencia. Una presencia que no se le dé el seguimiento debido y que no hay un flujo permanente. Eso es muy delicado. La mayor parte de los procesos de degradación ideológica de las izquierdas en el continente tienen que ver con las cuotas en las instituciones y con la presencia en las instituciones del Estado. Porque la capacidad que tiene el Estado para seducir, a mí me lo decía uno de los dirigentes con los cuales yo creé una relación muy intensa, salvadoreño, fuera de Chafí, que fue el secretario general de la Juventud Comunista salvadoreña, luego dirigente del FMLN, le decíamos Logan Dagoberto Gutiérrez, que a raíz de que cuando comenzaron los problemas en el FMLN, a avanzar la línea social democratizante, reformista, él me decía, imagínate, Isa, me decía, imagínate Isa, los guerrilleritos nuestros, heroicos, todo esto, metidos en el Congreso con todas esas atenciones, con el tema de los sueldos, aunque le den una parte al partido, cambió su estatus, se promovieron socialmente, eso impacta. Entonces, habría que potenciar enormemente, en una época en que el poder ideológico del enemigo, por todo lo que ha hecho a nivel del sistema de medios de comunicación y de la fábrica de ideas para avalar su dominación, tiene un riesgo enorme, ¿no? Esa participación en alcaldía, en ayuntamiento, en todo esto. Bueno, el PT inicial, cuando surge del movimiento obrero, al PT cuando ya participa en las elecciones y se inserta, es otra cosa. Todavía los antídotos podemos decir, que tienen que ser de formación sobre todo, y de una recia ética revolucionaria, ¿entiendes? No se han logrado. Y te ha pasado con los movimientos con vocación incluso transformadora ahora mismo en esta ola en América Latina. Pasa en Venezuela, pasa en Ecuador, pasa en Bolivia, en diferentes grados. De todas maneras, esos son los desafíos que tenemos planteados por delante. No, pero es muy importante porque también, al mismo tiempo que los espacios democráticos son conquistas, también pueden ser una trampa. Exacto. Si no se tiene esos cuidados y esos controles. Claro. Yo me inclino a partir de estas referencias, y lo hemos visto, por buscar fórmulas que no son fáciles, en que siempre el partido, el movimiento revolucionario, el conjunto de fuerzas, vanguardias, nuevas vanguardias, esté sensiblemente separado del Estado. Más que los poderes que se crean sean poderes populares. Porque eso yo creo que es la garantía. Hay una tentación a que, bueno, allí se está haciendo el programa tal, y el Estado invita a una participación o da posibilidad o se conquista una participación a estar ahí. Hay que ver lo que eso puede producir, hay que meditar sobre eso. Yo lo noto a ustedes poniendo mucho énfasis ahora en este tema ambiental que implica a veces incidencia en los procesos asamblearios, claro, en delegados inclusive que los rotan, sí. O sea, esa permanente, que no sea una gente permanente, como esos controles, y eso lo noto en Loma Miranda un poco. Claro. Claro. No, esa ha sido una experiencia formidable. Y yo creo que el movimiento popular ambientalista, el movimiento social ambientalista, es una escuela en esa dirección. Y tiene está tan vinculado al territorio. Y el territorio tiene tanta relación con el poder del pueblo, que la idea de que esas asambleas en el territorio se constituyan en sí mismas un poder sin necesidad de estar participando en el Estado,
Porque tú puedes decir que los líderes del movimiento ambiental y otros movimientos sociales, en fin de cuentas, cuando se mantiene ese proceso de las asambleas, son más diputados que los diputados nacionales, que los diputados de la... ¿Tú entiendes? Tienen un respeto en la sociedad, logran conquistas, ¿tú entiendes? Están a igual en la sociedad, porque de todas maneras el cargo, el sueldo, da un estatus y los separa, ¿tú entiendes? Y entonces ahí hay que ser muy selectivo también. Es un poder incipiente, entonces, claro. Otro poder incipiente. Exacto. En cierta forma. Sí, porque se ha afirmado mucho en la izquierda revolucionaria en su conjunto la idea, independientemente de que haya diferentes estilos partidarios y esto, la idea del poder paralelo. Y el poder paralelo tiene que ver con el control del territorio, tiene que ver con la organización asamblearia de la población. Pero no puede ser eso solamente, tiene que haber un eje de militantes, de activistas, que le imprima niveles de conciencia al proceso, que llame la atención sobre los hechos, los analice, vaya a la ciencia y los revierta al movimiento. ¿No? Eso todavía tiene el límite de cómo fue en gran medida diezmada las estructuras organizadas de cuadros capaces, pero de todas maneras está dando resultados. Y se logra una autoridad ganada tremenda, porque quienes asumimos desde la comunidad la lucha en Miranda, aunque no seamos de Miranda, nos quieren muchísimo, la comunidad, la gente, ¿tú entiendes? A partir de esa convivencia. Entonces esa es una experiencia importante, que ahora se va a extender a otro punto del país, como es lo de San Juan, como es lo de la restauración, que comenzó ese proceso, la Bajri ahora está en movimiento, y lo mismo de San Juan. Se va a presentar con fuerza aquí, en Yamasá, la Sierra de los Siete Picos, en todo esto. Porque esa es una de las vías de acumulación de capital con una intensidad y una voracidad extraordinaria. Y tú puedes forjar conciencia anticapitalista desde la defensa de la sanidad ambiental y del equilibrio ecológico. Y el espacio donde la gente vive, que es lo básico, ¿verdad? Claro. No tiene dónde vivir. Lo que se ha dicho es, patria es el barrio, claro. Patria es el campo, patria es humanidad, decía Martí. Es decir, saquémonos la idea de que simplemente es un territorio con una estructura y los símbolos. Entonces, estas luchas dan esa posibilidad. Pasando a otro plano, vamos a ver si hoy avanzamos un poco. Luego vemos si profundizamos algunos aspectos de esto que hemos trabajado, pero pasando a otro plano, el ser humano es integral, ¿verdad? Dicen algunos biopsicosociales, ¿verdad? Dicen los psiquiatras, los psicólogos. En las primeras entrevistas tú explicaste bien ese origen familiar, con tu tío, con tu madre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tu padre. Pero el ser humano luego avanza. Hubo una etapa, ¿verdad?, de joven, ahí yo te mostraba una foto, ¿verdad?, en el 65, quizás un cumbre en tu vida, ese año, esa gesta. Sí, eso marcó mi vida. Narciso joven, Narciso estudiante, ¿verdad? Y está quizá dicho de manera pincelada, pero tú entraste a la universidad en un momento dado, ¿verdad? Vamos a retomar ese aspecto, cómo el Narciso en términos familiar, personal, se desarrolla, ¿verdad? Al mismo tiempo que está lo político, pero sobre todo en este aspecto, tu vida personal, estudio, tu formación y luego tu pareja. Yo era un joven muy normal y con una vida temprana, podemos decir, en todos los sentidos. Tanto por mi vivencia en San Francisco, aunque fue más de niñez, pero yo iba de vacaciones, como por mi vivencia en Puerto Plata, con tempranas experiencias sexuales, como eran de aquella época, que tenían que ver con todo el tema de la prostitución, de todas estas cosas. Sí, yo vi lo del libro, en tu cuenta ahí. Eso de la posa de la caña me marcó, ¿no? Ahí yo conocí los prostíbulos, bailábamos merengue, en fin. Muy enamorado,
muy enamorado. Recuerdo que el nombre, a mí me decían a lo interno en el círculo nuestro de Asdrúbal, de José Israel, de... Ahí está esa foto, ¿verdad? De esa época, era foto de la revolución. Miren, toda la cabellera. Cuando estalla la revolución, el 65, es en el Palacio Ese fue el día 24. El 24, en el 65. Cuando se anuncia, no, ese fue el 25, porque se anunció en la noche del 24. Sí, sí. Y salimos. Eso es al otro día, en la mañana. Sí, al otro día. Sí. En el Palacio Nacional. Frente al Palacio Nacional. Después de eso, los aviones de San Isidro metrallaron. Ahí yo relato una cosa, que mi hermano me había traído un reloj que había estado en la escuela de cuadro de la Unión Soviética. Un reloj Polho se llama. Y ahí lo perdí. Oye, qué dolor. Y lo sentí porque era un regalo de él, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, ahí nos tiramos al piso. Bueno, ahí entré yo por primera vez al palacio. Y ya el pueblo entrando al palacio. Pero ya tú tenías una experiencia ahí. Sí, yo venía de Fragua, de la Federación. Yo era dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Te decía, en el círculo íntimo, así, Asdrúbal, José Israel, Iván Tavares, me decían Picón, porque eso venía de Pájaro Picón, sí. porque yo tenía mi noviecita por ahí. Pero ¿qué resulta? Que justo en el 63, antes del golpe, que fue un periodo de distensión, con qué bien se sentía en la familia de uno mismo, ¿no? Conocí por una especie de puentes que se dieron a Lourdes, que venía a estudiar a la Universidad de Santiago. Ella estaba en una pensión cerca de mi casa. Eran dos amigas inseparables, las dos Lourdes, la que fue esposa de José Israel después. José Israel la conocía desde Santiago, porque José Israel era santiaguero. Estaban en la casa de un gran jurista de esos tiempos, que fue juez, una gente muy honesta, que era de apellido Cuello, tenía el nombre ahí. Bueno, pero te lo digo después. Y se creó una relación. A mí me fascinó la muchacha, una muchacha lindísima. Pero además hicimos una afinidad también porque ella venía de una experiencia familiar parecida, en ámbitos distintos. Ella en Santiago. Yo relaté que ella cayó preso a los 2 meses, a los 2 años de nacida, en los brazos de su madre en el año 46. Porque la familia Pérez era una familia antitrujillista, pero que además habían participado los antecesores en la lucha restauradora, y venía de una tradición. Su mamá, doña Chechela, doña Mercedes Pérez, era una maestra, magnífica maestra en Santiago, muy reconocida, que tenía una militancia, no era una militancia porque no era estructura, una actitud antitrujillista. Y eso ella hizo porque gravitara, porque tuviera esa influencia en su familia, en sus hijas. Y Hilda Pérez, hermana de ella, estaba casada ya en el exilio con Pericles Francorni. Hilda Pérez. ¿Me entiendes? Con Pericles Francorni. Entonces, en las primeras conversaciones, pues... Hubo afinidad, hubo afinidad. Ella venía de militar en el 14 de junio en Santiago. En Santiago, el organizador, uno de los organizadores del PSP era Alfredo Conde Sturla, mi primo hermano, ¿entiendes? Y entonces estableció también un vínculo con ella. Ella sí, por el lado, pongamos así, de las ideas, porque el PSP daba cursos,
Pues tuvo también un vínculo con Alfredo y con los compañeros ahí estaba Negro Vera, ahí estaba Juan Persia. Y entonces, bueno, rápidamente buscó contacto. Nosotros teníamos, José Israel era director, yo había, no sé si en ese momento no, creo que fue un poquito después, o sí. Ya yo estaba también en el cuadro de dirección del periódico Fragua, era parte de la dirección de Fragua. Entonces ella vino a buscar los vínculos en la capital para... como algo natural. Natural para establecer el puente y su rol político en la universidad. Entonces ahí se vinculó a nosotros, nos enamoramos, bueno, y fue una relación muy hermosa, muy intensa, que yo relato a veces en versos, otra vez en relato, pero nosotros duramos 4 años de amores, como se dice, ¿no? ¿Ustedes eran amores en el 63 entonces o antes? En 63, en el gobierno de Bosch. En el gobierno de Bosch. Y entonces ella mostró un temple a raíz del golpe de Estado, pues nosotros tuvimos que salir de nuestras casas. La universidad se cerró, ella se quedó en Santiago. Por cierto, he rescatado unas cartas lindísimas que hay de ese periodo siendo novio, ¿no? Siendo novio. Entonces, ese fue un periodo de enorme intensidad hasta el 65. Luego de esa, la mamá decidió, como ella estaba estudiando aquí, mudarse para la capital. Entonces, ya en el 64 y explotando el 65, ella estaba aquí en la capital. Por ejemplo, ella y Lourdes ellos jugaron un papel en apoyar a un movimiento de Manolo Tavares que estaba siendo perseguido. Lo trasladaron en el vehículo de un sitio a otro. Porque también cuando Manolo sale de la cárcel, ellas tenían también una relación con la casa de Manolo. Todo eso fue creando una gran afinidad. Aquí se une el amor, la chispa de amor, con también una comunidad intelectual, una comunidad de ideas políticas. Entonces ella entra militar en el PSP antes del estallido de la revolución y juega un papel en todo ese periodo en la propia revolución. Ingresa a la Federación de Mujeres. Entonces tuvimos en plena revolución, la revolución también fue una escuela de amor, ¿no? Entonces ahí tuvimos una relación muy linda, muy libre, ¿tú entiendes? Todo el esquema de control, de los controles familiares se rompen. Su mamá tenía mucha confianza en ella era la mayor, tenía un cierto liderazgo, porque habían algunas que eran de las hermanas, son 5 hermanas, algunas eran muy pequeñas. Y bueno, doña Chechele, pues, me acoge prácticamente tempranamente como un hijo. Entonces, después de abril, que viene un periodo duro, mamá decide... ¿Podría narrarte un poco esa interacción en la guerra de ustedes? O sea, recordar, o sea, un poco, ¿verdad? Claro. Entrar en eso. Bueno, lo primero es que nos veíamos prácticamente diariamente. Ella jugaba un papel también entrando y saliendo, ¿te entiendes? Su vehículo fue usado, no era el vehículo de ella, era el vehículo de la familia, pero ella era la que lo manejaba, me acuerdo de un Riley de esos ingleses. Lo preparamos para tirar los volantes hacia la zona norte, ella los trasladaba, todo ese tema y las armas y las cosas, de todos esos trajines, de todos esos trajines. Entonces imagínate en ese momento de altísimo riesgo, pero al mismo tiempo de intensas satisfacciones por lo que significaba ese proceso. Esa unión se galvanizó, se hizo muy intensa, muy fuerte, en todos los sentidos. En la relación de pareja
y en el plano de las ideas y de la militancia, del proyecto de vida, ¿no? No estábamos pensando en casarnos en medio de la revolución. Hubo bastante matrimonio en la época de la revolución. Porque un poco teníamos las ideas de continuar los estudios, ¿me entiendes? Yo estaba prácticamente en quinto año de medicina, estaba a tiro de... ella estudiaba filosofía con vocación pedagógica. Pero ya después de la revolución, mi mamá decide, porque el hermano mío estaba casado, Tony, y vivía justamente ahí frente a la universidad, en la Juan Sánchez Ramírez esquina, Santo Tomás de Aquino. Yo tuve un periodo que viví con él cuando mamá y papá estaban en Estados Unidos. Y ahí le hicieron un atentado en el 66. En el 66. Entonces yo le dije a mamá, mira mamá, yo no me voy para esa zona. Mamá vivía ahí en ese mismo edificio, en otro apartamento. Yo me quedo por aquí. Me quedé en la casa de Orlando. Yo dormía en la casa de Orlando. Comía en la zona. Aún después de terminar la guerra, porque era una zona mucho más segura. Entonces mamá decidió mudarse para la zona, para la calle Sánchez. Entonces, bueno, ese fue un periodo muy intenso de persecuciones, de apresar. A ella y a mí nos hicieron presos. Ese periódico hay que buscarlo, porque nos acusaron de atentado al pudor en la vía pública. Y fue un momento que estábamos en una reunión, el partido se había crecido en la guerra, y yo la fui a llevar a su casa, que estaba en Naco. En el camino, cuando nos metimos por la México, cruzando a Peca, ahí, nos interceptó una patrulla del servicio secreto. Nos hizo preso y nos metieron en solitaria los dos. Además, a ella la metieron en una cárcel con prostitutas y todas estas cosas. Ratones, de todas esas cosas. Ahí estuvimos como una semana, ¿no? Pero se denuncia. De todas maneras, yo era conocido ya como dirigente estudiantil, ¿no? Y bueno, el Nacional recoge la acusación que hace el servicio secreto. La policía ya formalmente era Ney Tejeda, un matón. Atentado al pudor en la vía pública. Eso dio lugar a un juicio histórico, además, importante, porque el abogado de la defensa fue Sánchez Cabral, que había sido el abogado del Matún, Sánchez Cabral. Y Lagotro fue de la abogada, Virgilio Bello Rosa. Es decir, se montó una defensa y Sánchez Cabral era un tipo brillante, ¿no? Un abogado de un fuste tremendo. Y bueno, ahí lo descargan. Pero ¿qué va? Era el descargo para perseguirte. Entonces, ahí venía todo el tema de la clandestinidad y de las cosas y de la situación. Entonces, los compañeros, recuerdo a Luis Gómez, el propio José Israel, que se había casado. Oye, pero ya cásate. Y entonces nos pusimos a estudiar el problema. Se lo comunicamos a papá, a la mamá de ella, a su papá, y decidimos casarnos. ¿Ese es 66, 67? Sí, entonces es 67. Eso fue el 7 de mayo del 67. Yo recuerdo que estábamos ya prestos, habíamos hablado, ustedes ya, sí, hablando con el juez civil, ya habíamos hablado con el juez civil, entonces buscando fecha, le digo, vamos a hacerla después del 1 de mayo, porque el 1 de mayo vamos a estar ocupados en la actividad de la concentración. Y bueno, era un momento, todavía fue un momento, alquilamos un apartamentico ahí en la Sánchez, casi esquina Arzobispo Portes, segundo piso, Sánchez número 10, donde hay toda una historia, ¿no? Ya posterior ahí.
Ahí me montaron una encerrona para matarme, pero yo no fui al apartamento. Yo conté eso cuando lo del el proceso que me hicieron. Y me condenaron en contumacia a 7 años de prisión. Entonces, bueno, toda la vida clandestina de eso. La clandestinidad en el caso nuestro reforzaba nuestro amor, porque esos encuentros eran tremendos. Y Lourdes, Lulú tenía un sentido también de la clandestinidad, aunque ella no estaba ella era empleada de la universidad, era secretaria de la dirección de la Escuela de Economía. Pero era yo clandestino, ¿tú entiendes? Parte del primer embarazo de Pavel, entre clandestinidad y mi estancia en Cuba, porque yo salí en el 68, 3 meses, me pasé mucho más de 3 meses. Hay que estar disfrazado, ¿verdad? De cura ahí. Ahí salí con un disfraz. Lo del cura fue en el 70. Okay. Lo del 64 yo salí con un disfraz con el nombre de Pedro Hernández. Ya con una calvicie artificial, porque yo en ese momento tenía bastante pelo, muy, muy transformado, y entré como tal. Incluso creo que en uno de los relatos señalo que tuve un tratamiento en Cuba para regresar sobre la calva con cera caliente, que me lo hizo la que le hizo la calva al Che, que era una gallega maquillista que trabajaba en el aparato clandestino cubano. Bueno, pues todo eso reforzó nuestra relación. Yo conocí a Pavel a los 2 meses de haber nacido. Estaba en Cuba cuando él nace, tú lo explicas. Supe que nació después de haber nacido. Y lo vine a conocer 2 meses después de nacido. Igual Narcisito fue un hijo de la clandestinidad, ¿no entiendes? Pero realmente la identidad en todos los Soler era tan fuerte. Entonces el único hijo de la legalidad es el tercero, que fue ya en los 70 avanzados. A ver, Ricardo tiene 40. Ahora se me va la fecha. Se me va la fecha, pero bueno. Sí, nosotros nos mudamos aquí a la zona colonial en el 73. Y él nació, creo que 74, 75. Bueno, ese es un momento de legalidad de cara antes de matar a Orlando. A ver, no, espérate. Yo no recuerdo ahora si él nació antes o inmediatamente después de matar a Orlando, pero es ese periodo, 74, 75. Bueno, ya luego está la relación con los hijos. Eso sí, te iba a preguntar cómo era. Bueno, Narcisito y Pavel. A Narcisito le pusieron Narciso contra mi decisión, y con la ventaja de que mamá y Lulú yo estaba clandestino y ella decidieron. Yo quería ponerle Néstor, que era mi nombre de clandestinidad, pero para que no estuviera marcado, porque a veces tengo por el nombre mío. Total, yo creo que tuvieron razón en cierta medida en hacerlo. Narcisito, pero es Narciso. Narciso Rafael, por mi tío de Puerto Plata. Y el Pavel se llama Pavel Ernesto. Okay. Esos dos se llevan 2 años y bueno, que crecieron muy juntitos. Ellos, el más pequeño, de menor edad, tiene una diferencia de 6 años con el segundo, que es más. Ellos dicen siempre que sea fue el gran consentido, que nosotros le tolerábamos a él lo que no le tolerábamos a él. Primero, nosotros no dábamos pela. Nosotros podíamos poner un castigo. Siéntate aquí, estudia esto, no hay televisión, no hay una salida.
pero nunca dábamos pega. Otro elemento fundamental era que nosotros influíamos, decíamos, con el ejemplo, no obligándolo a hacer lo que nosotros quisiéramos que hicieran. Nosotros teníamos una vida militante muy intensa que muchas veces compensaba a mi mamá, porque ellos se iban a la casa de mi mamá. Pero también en un momento determinado ellos quisieron participar, le dijimos, en los pioneros en la organización de pioneros que formó el PCD y estuvieron participando en eso. Pero la gravitación sobre ellos nunca fue una gravitación. La época influye, ¿no? Normalmente. Claro. Y la época que le tocó a ellos no fue la de nosotros. Entonces, pero el ejemplo influyó. Entonces, realmente fueron unos niños y unos jóvenes muy cercanos a nosotros desde todo punto de vista, que entendían. Solidario nuestras luchas, incluso salían a la calle a veces a pegar afiches, todas estas cosas, ¿no? que lo fueron llevando. El otro tema era, nos resistíamos a irnos de esta zona, de la zona colonial, de la zona constitucionalista para nosotros. Era simbólica también. Y además porque otras opciones estaban muy relacionadas con el área donde mamá construyó alguna casa que vendió, o le construyó particulares, que era en el inicio de Naco. Y teníamos cierta... No, esa zona es otra cosa. Eso por un lado. Lo otro era, como nuestro presupuesto era un presupuesto estrecho, mucha modestia. Y una que otra diversión, pero no. Es decir, ellos recibían a veces más apoyo de la abuela en ese terreno. El semanal era muy estricto, ¿no? Y eso dio resultado, no crecieron en abundancia, ¿no? Pero además vinculado a la gente. Tempranamente tomaban, en esa época se podía, tomaban vehículos públicos o algo, siendo un niño. El menor le gustaba muchísimo el skateboard y llegó una vez nos dio una lección, ¿no? Porque salió subcampeón en una de esas competencias. Él no era buen estudiante, entonces se le criticaba eso, pero él tenía su fuerte también. Su inclinación. Y fíjate que incluso no influimos determinantemente en sus profesiones. Mi vocación era la medicina y luego la militancia revolucionaria. Pavel se hizo economista. Narcisito es por el lado de la electrónica, él está en el área también de la luminotecnia, de ese tipo de cosas. Y Ricardo, que Lulú siempre tuvo la angustia de que no hiciera los estudios universitarios porque él se resistía, fue mal estudiante en el bachillerato, desarrolló una vocación por la mecánica. Y yo le decía a Lulú, no nos preocupemos, que no se necesitan, es decir, no es imprescindible que todo el mundo sea profesional, hay otras cosas. Y él optó por la mecánica automotriz y fue brillante en la mecánica automotriz, contrario a lo que le pasaba en la escuela. Todo eso nos dio lecciones a nosotros. Y que creó una relación de una familia muy democrática, es decir, donde conversábamos todo, le explicábamos todo. Y cultivamos también, mamá siempre se esforzó porque nosotros como hermanos y los hijos de los hermanos nos juntáramos con ella semanalmente. Y seguimos esa tradición también en la familia con la pequeña familia, vamos a decir, la familia. ¿Tienes nietos tú ahora? ¿Cuántos nietos? Yo tengo 4 nietas y un nieto. El primero fue el nieto, de 15 años. Están así 15, 13, 12, 11, 10, 9. Pero 4 hembras, que compensó, porque Lulú estuvo en el ámbito de 3 varones y yo, ¿no? En este caso, 4 hembras, un varón, y entonces se compensa. Hay una relación también lindísima con
con los nietos y las nietas, con el nieto y con las nietas. Yo la vi el día en la fiesta, la última fiesta en Sí, diciembre, sí, estaban ahí. sí. La más chiquita se sube a la tribuna Sí. cada rato. Entonces, igual hemos seguido ese proceso de afinidad, de intercambio, de preocuparnos por los problemas. Como mi vocación era médico y me quedaron algunos conocimientos. Yo soy el pone inyecciones, ¿te entiendes? El que llama, y este medicamento y tal cosa. Entonces lo que puedo hacer, lo hago, ¿no? Lo que puedo hacer. Y entonces nada, he estado siguiendo los partos de las esposas de los hijos, seleccionando determinados médicos, porque mi mundo en la facultad me dio una relación no solo con mi curso, sino con otros. Yo conozco quiénes son buenos, entonces todo ese tema, el tema de la salud un poco es mi tema. Lulú es maestra, maestra de cuna, porque su madre fue una gran maestra, ¿no? Entonces ella es la que se ocupa más del tema de la enseñanza o de recomendar cosas en ese sentido, dejándole total independencia de decisión, ¿no? Te iba a preguntar, esa forma, podemos decir, avanzada, libre, madura, quizá con otra visión del ser humano y de la sociedad con que ustedes criaron, ¿no chocaba con las instituciones, en la escuela, con el conservadurismo, sí, claro, que a veces predomina? Sin embargo, nosotros tuvimos la suerte de que ellos estudiaron, y viene también un poco de la tradición, como yo estuve en La Salle, aunque la Salle de mi periodo fue una Salle mucho más autoritaria y más conservadora, al punto que a mí nos sacaron del cuadro de honor cuando nos vieron en el movimiento, ¿no? Pero de todas maneras uno tenía había calidad de enseñanza, los nuevos profesores, ahí estaba Dante, que fue profesor de Dante Ortiz, sí. Es decir, y fue una Salle que se revolucionó a sí misma. Acuérdate aquello de los hermanos Cabeza, claro. Que fueron sacados en la época de Balaguer, todo esto. Entonces vimos que era un buen ambiente para ellos. ¿Dónde estaba el tema? Que ellos no lo respetaron. Nosotros tampoco influíamos en la concepción filosófica, sobre el tema religioso, sobre todo esto. Pero hablábamos de todo esto. Y ellos naturalmente nunca hablaron de bautizarse, nunca hablaron de hacer primera comunión, nunca hablaron de nada de eso. Y no guardaban distancia frente al tema de la clase de la religión. Primero, en algunos casos, en algunos profesores, en algunos cursos pudo haber tensiones de eso. Nosotros, Lourdes o yo íbamos, sobre todo Lourdes, y decía, no, mira, nuestra familia es así, 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 respétenos este asunto. Entonces, ninguno de ellos es creyente ni participa en ningún tipo de religión. Sin embargo, son jóvenes, ya no tan jóvenes algunos, pero con una moral, con una ética, una visión, porque conversábamos de todo y de todas las tentaciones, ¿entiendes? Ahí no había tabú. Tempranamente Lulú me decía, háblale de ellos, del tema de las relaciones sexuales. Entonces yo le decía, usen preservativos, todas esas cosas. En fin, todo eso creó una relación de confianza, que es clave, que es básica. Una familia muy, muy integrada, ¿tú entiendes? Donde se respetaba la personalidad de cada quien. Y evidentemente cada vez es un mundo, ¿no? Pavel que hace más vida pública por su profesión de economista, y se ha dado algo que yo le he notado, ¿verdad? Y es que a veces suele ocurrir, es el hijo de fulano, cuando su padre o su madre son muy destacadas. En este caso yo no noto eso. O sea, no se debe Pavel, Isa. No, hay mucha gente que ni sabe que aunque hay un parecido, pero... Porque esa es la otra. Por eso que yo en la clandestinidad me ponía que le pusiera Narciso. ¿Te entiendes? Pero como Narciso Rafael, Narcisito, Narci, como le decimos, no está en la vida política, ni en temas de carácter social, ni es gente de proyección pública.
pues el temor que yo tenía no se da con él, no tiene efecto. Pavel fue un estudiante brillante y a veces intentaban contrastar y uno frenaba un poco esa situación, pues cada quien es como es, fue un estudiante brillante desde primaria, secundaria, universidad. Se graduó antes de los 20 años en INTEC, ¿entiendes? Lo de INTEC fue una decisión prácticamente de mi mamá, porque en esa época la universidad estaba convulsionada y ella pagó la carrera. Entonces, después hace una maestría en relaciones internacionales. Después se va a Costa Rica y hace otra maestría. Una aquí, otra en Costa Rica. Después se va a CRIES. ¿Tú te acuerdas CRIES? El centro de investigación que dirigía el padre Gorostiaga, jesuita, que fue rector de la Universidad Católica de Nicaragua en la época sandinista. Pavel estuvo 2 años allá vinculado a ese proceso, ¿no? Y ahí es que Gorostiaga, al ver las calificaciones de él, le recomienda optar por una beca y él lo recomienda en Massachusetts. Entonces se hace doctor de economía en Massachusetts. Él tiene, con una formación básica integral, humanística, ¿tú entiendes? Domina perfectamente también el inglés. Él tiene también una gran facilidad de expresión y de comunicación escrita, porque además la formación en gramática, en lengua española fue buena en la Salle. Entonces tiene una capacidad de traducir al sencillo la economía, digo yo, que no es fácil. Y eso lo ha colocado también en el tren del economista que crea opinión. Y economistas críticos también. Exacto. Entonces, bueno, él juega un papel del lado del campo. Y los tres, de diferentes maneras, son personas que están en el campo de los mejores valores, podemos decirlo así. Y no han sentido en ningún momento que haya una preferencia, sino que lo valoramos por lo que ellos son cada uno, ¿no? Y son buenos en todo en lo que se dedicaron, son buenos y tienen una relación con su pareja, con su familia excelente. También yo creo que influye el ejemplo, vuelvo a insistir en el valor del ejemplo. Y la humildad, yo noto también el tema de la humildad. La humildad, el relacionamiento con la gente. Ricardo tiene un pequeño taller de mecánica con un compañero del que es el hermano de vida, otro hermano, que estudiaron juntos en Infotec, que hicieron todos los cursos de mecánica automotriz. Y bueno, ahí la gente queda encantada con ellos cuando van a arreglar el vehículo, cuando van por la forma, por el trato. Narcisito es la simpatía hecha persona. Y Pavel es más recatado, pero un tipo de una gran bondad y de una gran sensibilidad. Yo he notado que Pavel es más militante político también, o social, los movimientos. Sí. No, y Pavel es un tipo que rechaza todas esas tentaciones del ascenso que puede afectar, lo que lo puede condicionar, porque él pudiera estar en altas posiciones en el Estado. Por posiciones, él era de los escritores del PNUD, de los estudios, por posiciones exacto. Lo sacan de ese. Exacto, entonces nos hace sentir orgullosos tenerlo a ellos como hijos. Ellos se sienten bien con nosotros. Porque todo esto da también, pastor, da un afecto de la sociedad, un reconocimiento de la sociedad. Por eso yo a veces me río así por dentro cuando te quieren decir, bueno, pues te ha pasado toda la vida y nos califican de fracasados. ¿Qué fracaso? Si tú te has logrado que gran parte de la sociedad te quiera, te respete,
te reconozca. Eso es una fortuna. Hay que tener una familia de ese tipo. Exacto, entonces eso son satisfacciones supremas. Son satisfacciones supremas. Aparte de que, en fin de cuentas, tú dices, porque a veces se miden las cosas de otra manera. Un poco ayer, hablando de esos temas, porque hay quienes esgrimen eso en el mismo seno de las relaciones en Marcha Verde, que si lo viejo, que si la izquierda, que si la cosa. Le digo, bueno, algunos que hablan de esto, y lo hay hasta comunicadores prestantes, a los cuales uno respeta también y que dicen, es la izquierda fracasada. Y bueno, si tú te entiendes por fracaso porque no hicimos la revolución, casi la humanidad, casi toda la humanidad de izquierda entonces ha fracasado. Claro. La historia no se puede medir de esa manera. Y entonces ustedes que han luchado por objetivos menores, de carácter incluso de reforma, yo decía, la ley de partido, ¿cuántos años tienen aquí una serie de gente peleando la ley de partido? Y eso es un fracaso total. Y además, y esto, entonces hay que ver las cosas. Aquí no hay una sola conquista importante, de diferentes características, sociales, económicas, de libertades, donde no esté la impronta de la izquierda. Pueden estar otras fuerzas, y no han estado, pero ponte a ver, es una historia, tú sabes lo que es desafiar la tiranía en los años 30, en los años 40, en los años 40 abiertamente como comunista. No, y la víctima que aportó la expedición de junio del 59, Tulio Arbelo, un comunista en la expedición de Luperón, ¿tú entiendes? Y todo eso es la historia que se exalta hoy. Y la lucha de Trujillita y la lucha el 14 de junio, Minero a Mirabal, las Mirabal, ¿tú entiendes? La cantidad de héroes y mártires, y Orlando Martínez, y Narcisazo, y en fin, todo eso deja una impronta porque en fin de cuentas, cuando se valoran los procesos históricos, el ser humano individual tiende a ser egoísta y quisiera como que las grandes conquistas, los grandes cambios, el gran proyecto de emancipatorio de la humanidad se dé estando él vivo. Sí, pero así en la historia no es así. No. La historia te dice que pasan siglos a veces para lograrse y plasmar determinadas conquistas. Se van acumulando. Y hay también procesos de degradaciones de esa conquista. Porque en fin de cuentas estamos frente a un poder y eso es lo que me ha hecho a mí cada vez más anticapitalista. Y el triunfo que dice, no se hizo la revolución, pero probablemente el triunfo en personas como tu organización en la que te ha sido mantener unas posiciones, mantener una ideología, mantener que hoy es quizá la semilla, bueno, ¿verdad? De lo que... Porque tú podías decir, entonces Duarte es un fracasado. Claro. ¿Cómo termina Duarte? Traicionado, todas esas cosas, arrinconado. ¿Te entiendes? Y así. No, y que lucha de clase, lucha de interés, lucha de poder. Claro. Hay un aspecto de la vida familiar, tú lo has tocado en otro momento, pero quiero retomarlo. ¿Cómo has manejado, ¿verdad? Tus posiciones políticas e ideológicas, ¿verdad? Y de lucha revolucionaria con la posición de tu hermano, ¿verdad? Que tempranamente se separa, ¿verdad? Y luego ha jugado roles distintos a los tuyos. ¿Cómo se maneja esa relación que Bueno, mira, por una serie de factores que no viene al caso de detallar, pero que tienen que ver con su vida familiar y tienen que ver con sus relaciones con otros compañeros de la dirección del Partido Comunista Dominicano. Justamente en el año 70, cuando yo estoy 70, finales del 70 y enero del 71, cuando yo salgo del país, clandestino, vestido de sacerdote, y atrás sale la familia, algo que he relatado muchas veces. Tony decide salirse del PCD. Y él ya tenía el título de abogado, porque como él le cogió la revolución,
ya él nada más tenía que presentar tesis, él había terminado el 5º año, el derecho era 5 años. Y entonces opta por hablar con los viejos, la vieja con el viejo, ver las posibilidades de irse a Italia a hacer una serie de cursos de especialización, ya también en el área económica, un poco jurídico-económica. Y salirse. Él hace una carta de renuncia, que es una carta muy breve, en la que él dice que él era un hombre de la Revolución de Abril y que el curso que tenía ahora el PCD no iba ya a la confrontación armada, en fin, y que él se retira. No denostó, no. Pero se presentó un poco, yo soy un radical, aunque su decisión no era radical. Claro. ¿Entiendes? Yo recibí esa carta cuando salí de España para París, camino a Rumanía. Ya había llegado la familia de España y yo estaba cruzando hacia París. Recuerdo que en un barcito creo que fue en Montparnasse, que estaba con Sully, era Sully Sanó, el delegado, creo que sí, Sully Sanó, y Lulú, me llegó la carta, llegó a la dirección de Sully. Tengo que confirmar el periodo del delegado, porque tuvo en un momento César Pérez, hubo varios. Bueno, pero el tema es que yo abro la carta y me encuentro con esto. Eso a mí me impactó tremendamente. Me impactó, pero tomé una de las mejores decisiones en mi vida. Porque yo entonces le dije a Lulu, bueno, aquí hay que separar las cosas. Él tomó ya otro camino. Habíamos estado todo ese periodo de adolescencia y juventud juntos. Yo voy a hacer todo lo posible porque la relación de cariño familiar se mantenga. Y yo sigo mi curso y él el suyo. Entonces le hice una carta que se publicó en el Popular del PCD, en la que le decía eso. Yo no comparto tu decisión, creo que es una mala decisión, este compromiso no se puede abandonar. Pero tú eres mi hermano, mi único hermano, vamos a mantener la relación. Y él la asumió también. Entonces eso ha dado lugar a pruebas muy fuertes. La mayor de todas fue en abril del 84. Él ya había aceptado, previamente hubo un momento, él había aceptado el nombramiento de vicesecretario de Industria y Comercio. Él estaba ya trabajando con NASRI, el grupo NASRI, y José Antonio, conociendo la especialidad de él, lo llamó y le propuso. Él era del PRD, NASRI. Secretario de Estado de Industria y Comercio. Tony me lo informó. Entonces yo le dije, no creo que tú debas aceptar ese camino. Este PRD va a ser... Ya en ese momento. Sí. Va a ser cualquier cosa. Bueno, vino el tema. Y me dolió muchísimo ver dos rostros en una convocatoria que hizo Jorge Blanco en medio de la masacre. Porque eso fue una masacre. Claro. Ellos convocó a todos los funcionarios. Y entonces, muy hábilmente, los medios enfocaban el rostro de Tony. Yo estaba... Me hicieron preso. Sí. Después de eso, después de ver ese... Que fue a la luz y el otro rostro es el Luisito Chequer, que es una gente muy querida por mí y lo siguió siendo. Después que yo salí preso, salí de la cárcel, me puse a hacer 2 cartas a ellos, que eran duras. Quizás es la primera vez que lo estoy diciendo.
así de cara a que quede para el elector. Una carta fuerte. Yo estaba indignado con esa situación, diciendo en medio de esta situación ustedes. Pero me puse a pensar, dije, no, aquí hay otros valores también que hay que preservar. Y creo que tomé una magnífica decisión. Yo creo que esa fue la prueba mayor. Ya luego tú conoces la historia, el tema de la CREP y de la privatización. Claro. En determinado momento hubo mucha tensión no con él, sino con mamá. Porque mamá estaba entre dos fuegos, entre dos momentos. Sí. Ella veía lo que yo escribía, el posicionamiento de Tony, con el cariño, con la seguridad de la honestidad de los dos, pero en campos políticos opuestos. Y luego eso se tornó más sublime en términos de expresión pública, porque hay dos entrevistas que habrá que rescatar en algún momento. Una que nos hizo Nuria Piera, el comunista y el capitalista. Y una formidable, eso más que una entrevista, eso fue es decir, Freddy Vera nos propuso un programa, los dos juntos. Y es un programa ¿cómo se llama el programa nocturno de Freddy? De noche. Freddy Punto. Con Freddy Punto. Con Freddy Punto. Fue con Freddy Punto. Ahí incluso con los comediantes en determinados momentos se van confrontando las ideas, pero al mismo tiempo expresando el cariño, la situación. Y entonces en un momento aparece Boruga y hace un relajo y yo le respondo. Bueno. Es una entrevista como de una hora. Sería bueno conseguir. Y al final, Freddy dice, yo le tengo una sorpresa. Bueno, lo encaré. Y hace así, ¡pam! Y da la señal al director. Y sale una entrevista de mamá que le hizo Tania. Tania no es la de San Francisco. Tiene también un programa. No, Milagros. No. No soy la rubia. No, la alta, media rubia. Si lo tenía ahora mismo en la mente y se me fue. Bueno, el tema, ella también era hija de una amiga de mamá. Y se le acercó a mamá y le dijo, doña, lo único que queremos es que usted no le diga nada a los hijos. Porque Freddy quería como ese impacto. Entonces él va entrevistando a mamá sobre nosotros dos, cómo éramos cuando chiquitos. Y a mamá lo va relatando. Y al final, bueno, y sobre las ideas de ellos, y dice, mira, le dice mamá, yo a mis hijos los quiero con el mismo amor, yo no tengo preferencia. Esos dos son para mí mi tesoro. Ahora, en las cosas de las ideas, yo estoy más con Narciso. Porque mamá tenía esa vena ¿entiendes? En ese momento. Pero eso no. Ahí concluye la entrevista. Entonces, yo decía, yo me encontré con uno de los que trabajaba, que era de los jefes técnicos de Freddy, y me dice que lo tengo que procurar, esa entrevista con los hijos. Pero como hay una litis ahí, hay una situación tan complicada. Pero yo voy a ver cómo rescato esa... Ojalá y así la pasamos también para acá. Hacemos parte del fondo que va a haber tuyo aquí. Exacto. Entonces ese cuadro ahora mismo se acaba de producir un match político. Sí. Él le dio aprobación al plan minero de San Juan. Yo creo que se echó una clava, aunque ahora ha dicho que si San Juan no lo quiere, no habrá. Está reculando. Pero un poco yo le decía, bueno, que tú pierdes como quieras, porque si ahora lo pararon otros, no tú. Pero el tema es que yo no podía dejar de decir más, porque yo le he dado seguimiento al tema de San Juan, y desde el tema medioambiental, minero, es uno de los capítulos fuertes del movimiento, de la izquierda revolucionaria, del movimiento cabañista. Entonces yo no podía dejar de fijar mi posición, y lo hice en entrevistas, y lo hice por artículos, y en fin.
creo que es una batalla también. O sea, no porque no hay lucha preferida, ¿verdad? No, Claro, tú no puedes claro. diferenciar. Igual, por el WhatsApp, por el teléfono, nos llamamos, esto no tiene nada que ver con nuestras relaciones de hermanos. Yo estuve con él hace 2 días, hablamos de todo eso, porque no es que, tampoco, porque sería ficticio decir no vamos a hablar nunca de política. Sabemos cómo hablar, pero no, este tema está prohibido, no, porque sabemos hablar sobre ese tema y Claro, sin que eso, que no es personal. y decirnos lo que pensamos cada quien. Y partimos del hecho de que cogimos caminos distintos y son roles diferentes. Que un poco fue lo que hizo Nuria de presentar el hermano que se torna por el capitalismo y el hermano que opta por el comunismo. Entonces, bien, recuerdo que en la entrevista de Freddy hay una frase de Tony que dice es que Narso no quiere meter los pies en los azar. Y a veces hay que meterlo, y se defendía de esa manera. En fin, pero nada, todo eso también, él tiene muy buenas relaciones con los hijos míos, muy buenas. Y con Lulú, nunca hemos tenido un problema de fricción personal. Y yo supongo las anécdotas del pasado que tienen ustedes, ¿verdad? No, pero claro. Fueron muchos años. Claro. Y 2 únicos hermanos. Sería una... Las complicidades, ¿verdad? Yo supongo que esos hermanos. Claro. 2 hermanos que nunca se dieron un puñetazo. Claro. ¿Tú entiendes? ¿Cómo tú vas a dañar eso? Por una rigidez, ¿tú entiendes eso? Eso también es un ejemplo, hay que darlo. Porque ¿qué familia no tiene gente con posicionamiento político diferente? Y a veces tú ves enemistades y situaciones muy, muy penosas. No. Todo eso ayuda muchísimo espiritualmente. Oye, interesante también porque es un mensaje, un ejemplo a otras personas que viven situaciones. No, yo creo que eso ha influido mucho y va a influir también en la nietada. Claro. Ha influido mucho en los hijos. Claro. Eso. Ha influido mucho porque ellos ven cómo nosotros tratamos esos problemas. Y así mismo se tratan ellos entre sí, ¿tú entiendes? Porque como cada cabeza es un mundo, ¿tú entiendes? Pavel está en el mundo de economía, filosofía, intelectualidad, los otros en otros. Claro. Se relajan a veces. Si ponemos la mano, dice, si le ponemos esta sociedad en manos de los economistas, se está no tiene sentido práctico, ¿no? Todas esas cosas que se dicen, ¿no? Pero en tono de chanza, ¿entiendes? Bien, vámonos entonces a hacer un cierre de esta entrevista. Revisaremos a ver qué otros aspectos podríamos más adelante profundizar. Claro. Estando muy satisfecho, habiendo agotado la décima, todo este ciclo de sesiones que hemos hecho, agradeciendo también a Roberto que nos se ha aportado, acompañando y apoyando, siendo las 11 de la mañana. Cerramos este 10º encuentro con Narciso Saconde en el marco del proyecto Izquierdas Dominicanas, aunque esta estuvo muy centrada en la parte familiar, que como decíamos, es parte de la vida y es lo integral también. Claro. Y nada se realiza en todos esos ámbitos, familiar, social, etc. Claro. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti por tu esfuerzo y tu magnífica preguntas e inquietudes. Y ya veremos si hay que completar.